Este tiempo. Pedimos, Señor, de tu misericordia en este tiempo y que nos guíes para, Señor, iniciar esta clase, esta quinta clase del curso, esperando que todos los detalles la podamos ir ampliando, Señor, en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, y, y gracias por todo tu misericordia. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. Muy bien. Alguien estuvo, creo, por ahí. Escuché una voz en medio de la oración, pero bueno, vamos a dejar acá esto y a plantearnos ahora nuestra tarea. Ujú. Todavía estamos en esta parte, vamos a ir a ver hoy día este, a la Septuaginta, creo, ¿no? Y vamos a hablar acerca de esto, pero vamos a mirar primero así, de acuerdo al periodo egipcio, ¿no? Es el periodo egipcio en donde se da el texto bíblico. Henry, muy bien, gracias. Ya está aquí Henry. Vamos. Muy buena esa idea de ponerse por el chat, ya que cuando hayamos pasado la lista, tienen que ustedes, si llegan, poner en el chat y así entonces puedo saber si están presentes, ¿no? Creo que ese es un elemento importante. Bien, entonces, cuando hablamos del periodo, hemos estado hablando, perdón, de varios periodos en la historia de Israel, ¿no? Y en la época intermedia es desde la época de los persas, ¿no? Babilonia, los persas, después de los persas vienen los griegos, de los griegos vienen un parte Egipto, pero también vienen los sirios helenistas, dentro de los sirios helenistas viene después el periodo de los romanos, ¿no? Y entonces vamos a mirar el periodo egipcio, que es el que más o menos está en esta línea, después de el Imperio griego, que es el que se dividió y claro, Ptolomeo, que fue un general también dentro del reinado de Alejandro, entonces crea una dinastía en Egipto, ahí se va a gobernar él, ¿ya? Y la dinastía de los Ptolomeos van a dirigir Egipto del 323 al 204 antes de Cristo. Aquí y van a haber varios, inclusive van a llegar a un poquito más allá, porque encontramos, por ejemplo, el caso de Cleopatra, que Cleopatra también es de esta línea de los Ptolomeos, y ella es la Cleopatra número 7 la más famosa, ¿no? Hubieron 7 Cleopatras, ¿ya? Pero esta séptima, la última, fue la más conocida y la que más influencia ha tenido por el asunto que tuvo en contacto con el Imperio Romano, ¿no? Julio César, después el, eh, el emperador, otro que se enamoró de ella y fue la causa en que perdió él y ella también, bueno, se mató, que es Antonio, creo, ¿no? Antonio creo que se llamaba. Bueno, los Ptolomeos entonces, a la muerte de Alejandro, no había descendientes, ¿no? Eh, No tuvo familia Alejandro, murió muy joven, ¿no? Y después de un breve periodo de tiempo asesinaba a todos los parientes cercanos de Alejandro. Y en medio de las luchas de los 10 generales, ¿no? Que duraron varios años, ¿ya? 4 de sus generales se dividieron el imperio. Y 2 de ellos, Ptolomeo y Seleuco primero,
van a tener parte en el dominio de Israel. Según Packer, entonces nos habla acerca de este aspecto también, ¿no? Se dividieron o se, eh, digamos, repartieron Israel cada uno a su tiempo, ¿no? Eh, Primero los Ptolomeos, luego Seleuco, ¿no? Y luego, bueno, ya dos veces estuvieron, creo, los egipcios de alguna manera influenciando, ¿no? Muy bien. En ese contexto, entonces encontramos a este famoso gobernante, ¿no? Ptolomeo eh, Filadelfo, Epífanes, ¿no? Filadelfo, Ah, Filadelfo era Filadelfo es, Epífanes es el otro, el Antíoco, Antíoco. Antíoco, sí. Este era Filadelfo, Filadelfo, gracias. Gracias por la corrección, se me cruzó. Bueno, entonces este este personaje, Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo número 4, ¿no? Ptolomeo 4, fue un hombre muy dado al conocimiento, al desarrollo, ¿no? Del tiempo, de la formación, lo académico, la ciencia, ¿no? Y desde esa perspectiva él va a influenciar en el desarrollo o crecimiento de una de las grandes bibliotecas que han habido en el mundo antiguo, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, ¿no? El paso de Alejandría lleva ese nombre, la ciudad, ¿no? Que va a ser, digamos, una especie de capital clave de Egipto. Lleva el nombre de Alejandría por el emperador Alejandro de Roma, ¿no? Por ese motivo lleva ese nombre, ¿no? Y ahí se va a crear pues una gran biblioteca, ¿no? Uno de los resultados entonces del cautiverio de Israel en Babilonia fue el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo de esa época, ¿no? En Alejandría, capital del reino de los Ptolomeos, la población judía de habla griega era bastante considerable, era una cantidad, es una comunidad muy grande que entró a Alejandría, ¿no? Y no solamente entró, sino que vivió y desarrolló la economía de los alejandrinos, ¿no? Eh, Judea era parte del reino de Egipto hasta el año 198, ¿no? Fue entonces parte de esto, ¿no? Y por lo tanto, entonces, los judíos muy bien iban hacia Alejandría porque tenían acceso, no había ninguna dificultad para con ellos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, había una relación estrecha, porque también los judíos habían contribuido, como digo, al desarrollo de Alejandría y al desarrollo de Egipto en general, ¿no? Ptolomeo Soter, que estaba gobernando Egipto, ¿no? Eh, con la Israel de esa época, anexada a Egipto desde 320, ¿no? Eh, Le sucedió pues a Ptolomeo Filadelfo, ¿no? Ptolomeo Soter. Este le sucedió Ptolomeo Filadelfo, perdón. Y Filadelfo, entonces, que era amigo de los judíos, ¿no? ¿Eh? Y él, no creo que por congraciarse solamente, o por, algunos dicen varios motivos aquí, habían varios motivos, ¿no? Un motivo fue, y era posible también que sea así, el primero de los motivos era que la economía de Alejandría había crecido y estaba en alguna manera en manos de los judíos, ¿no? Entonces, económicamente, era bueno que los judíos permanecieran ahí y no buscaran irse de ese lugar.
Y entonces, una de las cosas que se dice que Ptolomeo hizo es escribir o mandar a escribir o traducir la escritura al griego, ¿no? Las escrituras que eran las escrituras sagradas para los judíos. Ojo que todavía no había en esa época estrictamente, no teníamos todo el Antiguo Testamento, no se conocía todo el Taná, ¿no? Eh, pero se trabajó este aspecto de la traducción al griego. Uno para que el judío pudiera leerlo así y de hecho porque en y ya no se hablaba mucho el hebreo para con ellos y entonces se acostumbraba al griego. Entonces, por ese motivo también eh, fue una alternativa. Bueno, esa es una de las referencias, ¿ya? La otra referencia es que eh, Ptolomeo Soter, parece, padre de Ptolomeo Filadelfo, fundó un instituto científico llamado museo y también, hemos dicho, se desarrolló la famosa Biblioteca de Alejandría. Es posible también que sea esta otra posibilidad, esta otra propuesta, o ¿cómo se llama? Uno de los motivos, ¿no? Es que al desarrollar una biblioteca, tener todos los libros adecuados de todo el mundo, y entonces, ¿por qué no tener también el Tanaj, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento también dentro de la biblioteca, pero en griego, ¿no? Bueno, todavía estos son especulaciones, no tenemos una idea concreta acerca de realmente por qué motivo Ptolomeo traduce al griego o hace esta traducción o manda hacer esta traducción, ¿no? Estos pueden ser motivos válidos, sí, pero no son absolutos, simplemente son algunas, ¿cómo diríamos?, intuiciones de alguna manera, ¿no? Que nos permitan a nosotros entender ese proceso. Sea como fuera, ¿no? Ese hecho de que también era amigo de los judíos y como quería de alguna manera mantenerlos, entonces muy bien, hagamos una traducción para que no se olviden de sus escrituras, ¿no? Y de hecho eso tampoco es tan cierto porque el judío no te leía el texto si no fuera en hebreo, ¿no? ¿No? Entonces ese es el otro dato del por qué digo que esa posibilidad no fuera tan cierta del todo, ¿no? Más es seguro lo de la biblioteca, pero ahí queda también, ¿no? Bueno. Entonces, durante el gobierno de Filadelfo se tradujeron las escrituras al griego. Esta se llama la Septuaginta o también llamada eh, este, la Biblia de los 70, ¿no? ¿No? O el libro de los 70. Eso es lo que significa Septuaginta de paso, ¿no? Este nombre surge como referencia a los 70 sabios judíos que participaron en la traducción. Exactamente diríamos que son 72, no 70, ¿no? 72 sabios, ¿no? De 72 escribas, ¿no? Copistas. Bien. Este trabajo se empieza en el 280 antes de Cristo, ¿no? Y se empieza a traducir el Pentateuco. Y en el año 180 antes de Cristo se termina de traducir todo el Antiguo Testamento. Eso es por lo menos lo que se tiene hoy de referencia, ¿no? Es posible que haya durado un poco más o de repente todavía no hubiera estado todo completo, pero ya en el proceso más o menos hay un tiempo largo, ¿no? Unos 70 años. Entonces eso significa que los 70 judíos es el que habla de la tradición o 72 es posible que hayan estado, digamos, en periodos, ¿no? ¿No? Porque de hecho 72 personas no viven 100 años, ¿no? ¿No?
Imagínense el promedio de vida que tendrían de que empezaron el trabajo. Entonces, es posible que este número corresponde entonces a los que al final estuvieron en toda la traducción, ¿ya? Y los que participaron, pues, ¿no? Durante todos estos 100 años, ¿no? Posiblemente haya un grupo, no sé si los 70 al comienzo, y luego fueron reemplazados, ¿no? Y fueron trabajando entonces por partes, y de hecho, bueno, queda la tradición de 70, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Y ahí está entonces la Septuaginta. Y entonces vamos a mirar qué cosa es la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta. A ver, bien. Entonces es la versión griega, ¿no? Del texto del Antiguo Testamento. Aquí está. Esta es una Septuaginta. ¿Lo ven ahí? Bien. Y en la hoja que está por aquí, al inicio, también tiene el nombre, ¿no? Mm, ahí se Pastor, ve. una consulta. Sí. Sí, se ve. Con respecto al tema de de los Septuaginta, dice, o sea, cuando se comienzan a cuestionar por qué algunas traducciones o por qué algunas palabras cambian, eh, también hay una versión de que lo hacen, dice, porque, o sea, no sé si fue en todo caso adrede los mismos escritores, porque bueno, estaba investigando y, bueno, esta versión dice, ¿no? Que Ptolomeo trae a seis, seis judíos de cada tribu, Ajá. al final terminan formando 72 judíos, Sí. pero no los junta a todos, los hace traducir por separados. Y Claro. ellos en un afán de que la gente no distorsione la enseñanza, es que comienzan a cambiar algunas cosas. Después, claro, más ya los judíos van a aceptar, dice, ¿no? El canon de los masoretas, o sea, la traducción, ¿no? Ya. Van a aceptar eso, pero dice que, o sea, lo que estaba investigando es que Ptolomeo los trae y ellos en su afán de que la gente no distorsione lo que ellos aprendan, pues por eso es que cambian algunas cosas, como por ejemplo Génesis, ¿no? Dice Génesis 1:1. Nosotros tenemos en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? O sea, como Bereshit, ¿no? En el principio. Pero es verdad que dice que la Septuaginta dice, Dios creó en el principio. Bueno, esa es la versión, no sé, ahora que usted que me, que estuvo haciendo ver la Septuaginta, tal vez de esa manera está escrita, y bueno, y otras partes más de la escritura que lo cambiaron así o sea, para considerar de que Dios es uno, ¿no? En este caso, y no Sí. o es eterno en todo caso. Ya. Bueno, ese aspecto que tú mencionas de Génesis en realidad no es un cambio, no tiene nada de cambio ahí, porque traducción al castellano debería ser así, ¿no? Dios creó en el principio, ¿no? Ese es el orden de la oración gramatical en castellano, ¿ya? Eh, y el Génesis también lo podemos traducir así, ¿no? Así que no hay ningún problema. Si en el texto en griego está así, en realidad eh, está escrito bajo la gramática griega. Entonces ahí aparece, primero la palabra que aparece ahí es enargí. Enargí, ¿no? Poiose, tudeo, ¿no? O sea, Dios, en el principio creó Dios, ¿no? Ya. Entonces, esa, esa figura se puede traducir así, en el principio creó Dios, ¿no? En forma literal, ¿ya?
igual que en el griego también, en el hebreo también, en el principio creó Dios, ya. Pero en castellano lo trabajamos de otra manera. En castellano decimos Dios creó en el principio, ¿no? Esa es la idea. Pero en las traducciones en castellano se han mantenido la forma, ¿no? Literal en que aparece en el texto, porque suena más como diríamos, tiene un aspecto literario, tiene un aspecto no literal, sino literario, más poético, ¿no? Tiene una forma, digamos, armónica, por eso es bonito decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Que decir, Dios creó en el principio los cielos y la tierra, ¿no? Eh, tiene una vena poética de alguna manera, ¿no? Ese aspecto. ¿Ve? Aquí está. En aquí, poiesin, Dios, tongurano, ketengis, ¿no? O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Ahí está. En Arjí, Poyesin, Dios. Ya, en el principio creó Dios. Tonguranon, Kitin, His, es los cielos y la tierra, ¿no? En el hebreo eh, dice, Bereshit bara Elohim, Hag HaShamayim, Behares, ¿no? Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? En el principio. Bueno, entonces no hay ahí lo pongas en donde tú quieras, dice lo mismo, así que no hay ningún problema con eso. No hay un cambio. Puede haber cambio cuando dice otra cosa, ¿no? Eh, Cuando aparece una cosa por otra. Entonces ahí sí puede haber un cambio y lo hay. Eso sí es cierto. Hay varias cosas que están cambiadas en cuanto al texto en hebreo. Y es que la Masora no existía todavía, bueno, la Masora es del siglo IX después de Cristo, ¿no? Y el texto proto-masorético o pre-masorético tampoco existía, y eso aparece en la época de los talmudistas, ¿no? Es en el año 150 a 200 después de Cristo, ¿no? Entonces, para la época que estamos viendo, lo que había era la Torá, ya estaba ya la Torá. Y también habían elementos, o seguramente algunos libros de los profetas, y de los escritos algunas cosas también, pero no estaba completado. Entonces, en el proceso se completó hasta el segundo siglo antes de Cristo, entre el tercero y segundo antes de Cristo, es decir, entre el 200 y 150 más o menos, ¿ya? Algunos dicen, no, el caso de Daniel se ha descubierto, no se ha descubierto, sino que se ha dicho que ha habido un análisis de inteligencia artificial y se ha encontrado que el libro de Daniel, perdón, una de las partes del libro de Daniel sí lo escribió el autor original, dice, ¿no? ¿No? Entonces es posible que sí, vengan del siglo III, ¿no? Pero de 260 más o menos, ¿ya? Pero no corresponde a la época de Daniel. Daniel vivió más o menos en el 300 y tanto, un poquito más. Entonces, ahí está el dato todavía. Es un estudio ahí por verificar, pero es un estudio que se ha dado. Y la famosa inteligencia artificial ha arrojado ese hecho de que el libro de Daniel, parte del libro, no todo el libro, pero parte del libro de Daniel, se escribió en la época del autor, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos este aspecto de la Septuaginta como un elemento importantísimo para el desarrollo de la escritura. En el momento en que todavía no existía o no había habido un cierre del canon, por decirlo así, porque ya hemos dicho que el judío no
usó un proceso canónico, ¿ya? Reconocieron sus libros sagrados en el hecho de la acción, en el hecho de que el pueblo lo reconocía así, ¿no? No por una dirección de un grupo sacerdotal o de un grupo de líderes que deciden, miren, este es el libro y a ustedes tiene que obedecer así, no, sino que ellos ya tácitamente lo trabajaron así. Y la Torá, por ejemplo, era de consenso. Eso era su libro sagrado, ¿no? De lo demás, entonces, estamos en el camino. En todo este proceso de esta historia del interperiodo, uno de los valores y la importancia fue el desarrollo justamente de la escritura sagrada, ¿no? Y también, por supuesto, no ha sido la única, porque también está la etapa, digamos, de los movimientos apocalípticos, de la literatura apocalíptica, que eso vamos a ver en su momento también, ¿ya? Que no tiene nada que ver con Apocalipsis, por si acaso, ¿no? Más bien Apocalipsis toma el nombre de ese movimiento que hubo, ¿no? Eh, que, que propugnaba la venida de un Mesías, ¿no? Que ese es hacia ahí va el aspecto. Bien. Aquí está entonces un manuscrito de la Septuaginta, ¿no? En, en escritura uncial, en escritura uncial. No sé si recuerdo o si recuerdan ustedes que habíamos dicho qué cosa es la escritura uncial. ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Porque el griego tenía dos formas de escritura, ¿no? La escritura uncial y la escritura cursiva o minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué era el uncial? Una mayúscula. Mm, ¿Mm? Bueno, el escrito llamado uncial es simplemente escritura en mayúscula, ¿no? Entonces, este es el texto en mayúsculas. griego en mayúscula, ¿ya? Cuando decimos el texto en griego en uncial, significa que es texto en griego en mayúscula, ¿correcto? Ya, muy bien, entonces ya recuerden eso, ¿no? Creo que lo dije ya algunas clases atrás. Muy bien. Hay varias versiones entonces y leyendas acerca de este aspecto que indican que 72 ancianos fueron enviados desde Jerusalén hasta Alejandría para traducir el texto hebreo al griego porque Ptolomeo Filadelfo, que estaba revisando su proyecto de biblioteca, quería tener ese texto dentro de la colección de libros. Esto dio origen al nombre de Septuaginta, ¿no? Y ya lo mencionó Julio, ¿no? Eran seis ancianos de cada tribu, ¿no? O representantes de cada tribu. Bueno, eso es como digo, una leyenda, porque recordemos también por otro lado, eso será cierto de verdad, porque eh, las 12 tribus ya habían desaparecido, ¿o no? ¿Cuándo desaparecieron? Bueno, no las 12, pero la mayoría de las tribus habían desaparecido las 10. Hay 10 tribus perdidas, dicen, ¿no? Algunos dicen perdidas porque por ahí se mezclaron. No, en realidad desaparecieron esas 10 tribus, ¿no? ¿Cuándo fue eso? También eso es un dato histórico, ¿no? Ya lo mencionamos en algún momento. Aquí en esta historia también, en parte, aunque no es parte de esta historia, pero sí algo del complemento y en el gráfico, el inicio ahí está. Estamos hablando de cuando en el año 722 Asiria invade Israel, ¿no? Destruye sus ciudades y se lleva a la gente y mezcla a la gente con otros pueblos. Y dentro de eso van desapareciendo estas tribus y queda en el lado el norte de Israel, ¿no? En la zona de Samaria, quedan entonces un grupo de gente que queda como resto, ¿no? Que ya se habían mezclado también y que se comenzaron a llamar samaritanos, ¿no? Samaritanos.
Eso es lo que quedó. Entonces, ¿cómo podemos explicar entonces que haya una historia o un dato de ese tipo, que no existe el dato de paso, ni históricamente tampoco, ¿ya? Pero sí la versión, ¿no? Por asuntos de leyenda, tradición, historias ahí de pueblo, ¿no? Que hablan entonces de estos ancianos, seis de cada tribu, ¿no? Que fueron a Israel para traducir, ¿no? Bueno, hay que tener en Pastor, cuenta ese detalle. pastor, Ya no existían las tribus. Sí, hermano. pastor, una consulta, y si sabemos, como usted que explica, que fue conquistado las tribus por el imperio no, neosario, si me corrige esa palabra, No asirio, es feo. Eran asirios. ahí está eso, si mal en años 722 antes de Cristo, ¿por qué Sí. dicen que sus habitantes fueron deportados a diferentes regiones? Me supongo que fueron escogidos, ¿no? ¿O cómo así se lo refiere No, a no, es que que se llevó a fueron... todos, pues. Se llevó a todos y los deportaron, a eso se refiere. Y ahí en Ah, ese ya. camino fueron desapareciendo, pues. O sea, desaparecieron las tribus, ¿no? O Ujú. algunos dicen, pues, se perdieron, ¿no? Cuando dicen se perdieron, significa que el rastro de la tribu desapareció. Por eso digo desapareció. Para mí desaparecieron. Ya no hay esas tribus, no existen esas tribus. Buscar ahora dónde están esas tribus, que es la Sí, leyenda eso. Ahora, también, ¿dónde está? Eso es lo que... la leyenda histórica, y no, buscando eso, las 10 tribus, ¿a dónde están? Y algunos especulan, ¿no? Que son gitanos, ¿no? Que son de aquí, de allá, ¿no? Que se fueron al África, que fueron por ahí, ¿no? Lo único que sabe es que quedaron samaritanos nada más. Ellos son los únicos que quedaron, ¿no? Entonces son el Sí, testimonio de lo que quedó de esa parte de Israel, ¿no? Bien, entonces sí. Gracias, doctor. no podemos mencionar más allá, lo demás es especulación, ¿no? Y con Judá no ocurrió eso, ¿no? Claro, los babilonios también los trataron mal, igual o hasta peor que los asirios, ¿ya? Pero fueron llevados como esclavos, ¿no? A, a Nínive, ¿no? Y ahí desarrollaron, ¿no? Los más hábiles, los más competentes, los más inteligentes y sabios fueron llevados, ¿no? A Babilonia. ¿Para qué? Para usufructuar de sus conocimientos, ¿no? No llevaron cualquier persona, no llegaron así gente de barrio, gente sin educación, sin oficios, sin beneficio, no, no, no. Se llevaron a mejores personas, lo mejor que había de Judea, ¿no? Y estos Se después llevaron los volvieron, ¿no? príncipes de cada Algunos familia, se ¿no? quedaron, algunos se quedaron, porque ya pues tantos años, 70 años viviendo ahí, haciendo negocio entre ellos, ya no necesitaban volver, pero otros sí volvieron, la mayoría volvió y se restauró Judea, Jerusalén, se hicieron los muros, después se construyó el templo, se desarrolla entonces la ciudad, se desarrolla las instituciones, se desarrolla todo, ¿no? Y es eso lo que todavía nos falta estudiar, no hemos, con eso vamos ahí dando paso y terminando en esta segunda parte. Bien, ¿alguien más quiere compartir? ¿Alguien quiere intervenir, creo? ¿Mm? Bueno, seguimos entonces. Si no hay ninguna. Aquí está entonces un manuscrito. Este está más completo, ¿no? También ahí está la escritura uncial, ¿no? Uno cuando está acostumbrado a la otra forma de letra, es más fácil leerla. Este toda está en mayúscula, ¿no? Y todo unido, de paso, porque así se escribía antiguamente. No había separación de letra con letra. Todo era de corrido. No había tampoco eh, puntos gráficos, ni puntos ortográficos, ni acentos, ni espíritus, ni nada, ¿no? Entonces,
esa es escritura pura, ¿no? Entonces había que ver cómo lo, cómo pronunciarlo, porque está todo mezclado, como digo, ¿no? Eh, Muy bien, vamos entonces a dejarla ahí. Esta Septuaginta se divide en cuatro partes. Y creo que estas son las cuatro partes que más o menos hemos heredado nosotros en el mundo cristiano, porque en el texto hebreo se divide en tres, ¿no? Son tres partes, no son cuatro. En el nuestro es cinco todavía, no le hemos aumentado uno más, pero estamos inspirados en la Septuaginta. Entonces, la primera sección, de hecho, igual que el texto hebreo, la Septuaginta incluye los cinco libros de Moisés que son conocidos a partir de la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta tiene la culpa de eso, ¿eh? ¿Ya? De llamar a esta sección Pentateuco. Penta significa cinco y tecos es una estante o biblioteca, ¿no? Entonces, es una biblioteca de cinco libros, ¿no? Y los nombres que están a continuación, estos son nombres griegos que vienen de la Septuaginta. No es del texto original. El texto original, ya hemos dicho, se llama Bereshit, ¿no es cierto? ¿Ya? El otro es, ¿qué más es el otro nombre? ¿No? Eh, es Bemidbar, el otro es eh, bueno, tienen varios nombres diferentes en todo caso, ¿no? Que no es igual, en el texto hebreo es diferente el nombre de los libros, ¿no? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio corresponden entonces al texto de la Septuaginta. La Septuaginta le comienza a llamar a estos libros de esa manera, ¿ya? Y el cristianismo los ha heredado, ¿no? Si no, si no fuera así, entonces tendríamos que hacer uso del texto hebreo, los nombres del texto hebreo, ¿no? ¿Ya? Si pues, Bemibar, Hagdebarim, eh, Bereshit, ¿no? Son los que ahorita me estoy recordando, ¿no? Y bueno, seguimos. Entonces, la segunda sección presenta los libros históricos. Le llama así libros históricos, aunque el texto hebreo le llama proféticos, ¿no? Estos son textos proféticos y algunos son parte de los escritos, como el libro de Crónicas, ¿no? Bueno, Josué, Jueces, Ruth, los cuatro libros de la monarquía, Samuel y Reyes, Crónicas, que la reconoce como Paralipómenos, así se conoce, Paralipómenos. Este nombre es el que aparece en Biblias católicas, ¿no? Paralipómenos, ¿ya? Primera de Esdras y una edición griega alterna de Segunda de Crónicas 35:1 a Nehemías 8:13. Luego Segunda de Esdras, que vienen a ser Esdras y Nehemías, ¿no? Y luego Esther, ¿no? Judith y Tobí, ¿no? Ahora, los libros de Judith y Tobí, o Tobías, ¿no? Y las adiciones griegas al libro de Esther no aparecen en los manuscritos hebreos, entonces no está dentro de los textos en hebreo, eso solamente corresponde al texto en griego, la Septuaginta. Otra cosa que también tenemos que ver es la tercera sección, ¿no? Hemos visto solamente dos. La primera, el Pentateuco, la segunda, libros históricos, y ahora la tercera, los libros poéticos y sapienciales, ¿no? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría y Eclesiástico, o también conocido como Sabiduría de, de Jesús Ben Shirah, ¿no? ¿Ya? Jesús Ben Shirah. Pastor, una pregunta. Sí, Nosotros estamos llevando historia de la Reforma y hemos visto ahí, estaba yo revisando por qué Martín Lutero no acepta los libros no canónicos, ya, pero anteriormente era todo un conjunto de libros, tanto los no canónicos y los canónicos, pero ya en la Reforma
se hace se deslinda, ¿no? Martín Lutero los evalúa, pero ¿cómo es eso? Porque al estudiar este curso, estamos viendo una forma general. Claro, porque así se creó, así se desarrolla, ¿no? No había el concepto de canon ahí, Ujú. tampoco había el concepto de iglesia, no estaba todavía eso, ¿no? Menos el concepto de cristianismo. Es en el cristianismo que empieza todo otro proceso diferente y entonces va a asumir el texto y el canon y van a definir qué texto es sagrado, qué texto es inspirado o no es inspirado, ¿no? Eso se hace en un proceso que va a aparecer en el Concilio de Trento finalmente, ¿no? En 1545 por ahí, eh, al 50. Y antes de eso está el concilio de Nicea, está el Sí, concilio de Calcedonia, en fin, hay varios concilios que van a tratar sobre el asunto del canon, ¿no? Y entonces eso ya es otro aspecto. No cuenta con esa parte con la historia que estamos hablando, por sí, eso no sí. la toco, Ujú. ¿ya? Entonces ahí sí encaja lo que está diciendo usted para lo de Lutero que ya él define ese asunto, pero acá no había eso, ni No había siquiera eso, había correcto. Sí, los damos. un libro, digamos, adecuado. Por eso, este es previo, es antes de todo este proceso de lo que se llama canon, que se refiere a toda la Biblia, de paso, ¿no? Ni siquiera en esta parte había, digamos, un concepto sobre Biblia, no existía eso, ¿no? El concepto de Biblia o de más seguro el conjunto de libros llamado Biblia aparece en el cuarto siglo de nuestra era. Cuarto. Cuarto, quinto siglo, ahí ya podemos hablar de Biblia. Pero antes de eso no hay. Ni siquiera el Antiguo Testamento hebreo, el judío no le llama Biblia, no se conoce como Biblia. Aunque, claro, por ahí por cuestiones académicas le llamamos Biblia judía, Biblia hebrea. Pero no existe en la práctica, en la acción, no existe Biblia hebrea. Lo que existe son textos sagrados para ellos, ¿no? O si no, simplemente llamado el Taná, el Hataná. Eso sí lo conocen ellos, Ataná, ¿no? ¿ya? El Hataná, ¿ya? Y Hatorá, que es, bueno, su libro, su documento por excelencia sagrado, ¿no? Y todos los demás apuntan a ella, ¿no? A la Torá. Bien, decíamos aquí. En estos están todos los libros y habíamos leído hasta Eclesiástico, que también se conoce como sabiduría de Ben Shirá, ¿no? Es Jesús, Yeshua Ben Shirá, o Joseph Ben Shirá, o simplemente Ben Shirá, ¿no? Sabiduría del hijo de Shirá. Sabiduría que es escrito originalmente en griego y eclesiástico, escrito en hebreo, no se encuentran en el canon hebreo, ¿no? No se encuentran en lo que posteriormente se va a llamar canon. El libro de los Salmos también contiene una adicional que no aparece en el canon hebreo, ¿no? Es el famoso libro o el Salmos llamado 151, del cual existe copias tanto en idioma griego como en hebreo, ¿no? Bueno, aquí está la Septuaginta, ¿bien? Es, eh, es igual que esta vez, ¿no? Ahí está, pueden ustedes mirarla, tiene la misma figura, ¿no? Solo que ahí abajo está hablando, dice, con prefacio en portugués o con prefacio en portugués. Está en portugués y abajo dice con prefacio en español, ¿no? Eso quiere decir que está en castellano y en portugués. Bueno, el mío está solamente en castellano. Bueno, creo que no está en castellano exactamente. Este, está en griego, todas las indicaciones, ¿ya? Sí.
muchas indicaciones están en griego, y después está en latín, también está en latín, ¿ya? Eh, no veo que esté en castellano, no, no hay. Y, ya, y después está también en inglés. Sí, hay algunos aspectos que hablan de la introducción en inglés, ¿ya? También está en alemán. Y no sé si parece también en suizo, pero está en alemán, está. Y en inglés, sí, alemán, inglés, en latín y en griego, ¿no? Y el escrito está en griego, totalmente, todo en griego. Bueno, aquí a un costado está el texto, otra vez, la Septuaginta, hecha en uncial, ¿no? Y aquí está el Salmos 151, el famoso Salmo 151, ¿no? Este salmo que habla de las batallas de David frente a Goliat, ¿no? Así aparece el texto, ¿no? Son 7 versículos. No sé si puse aquí, no, no puse en este castellano. A ver, voy a ver si puedo ponerles a ustedes eso y lo pongo ahí para que ustedes vean qué cosa es lo que dice en ese texto, ¿no? Lo tengo en castellano también. Ya. Es un material interesante que es para poderlo trabajar y de alguna manera. Justo salió esto en una conversación que tuve con un hermano, con un pastor, y que estábamos hablando de la Septuaginta. Habíamos estado en la iglesia ortodoxa y ellos estaban utilizando, me dice, ¿qué versión utilizarán del texto? ¿Es la Septuaginta? Y yo le digo, no, ellos usan el texto griego, pues, ¿no? El texto griego de la Biblia, y yo lo he visto porque yo tenía un amigo de la iglesia ortodoxa que me enseñó su Biblia, ¿no? Era la Biblia, no era la Nestlé, no era Alan, la Biblia de Curala, no, no, no era esa versión, era otra, ¿no? Entonces, era la versión que utilizan en la iglesia ortodoxa, ¿no? Que no es la Septuaginta, ¿no? Posiblemente esté inspirada en la Septuaginta, eso sí, ¿ya? Y yo le digo, y hablando de eso, entonces decíamos, ay, ¿sabes tú que la Septuaginta tiene un salmo más? Le digo, sí, me dice, sí, el Salmo 151. Si no, no sabía que eso era nuevo para él, ¿no? Un pastor de Asambleas de Dios, creo que él, y no conocía ese detalle. Ya. Entonces, muy bien, le digo, bueno, te lo voy a pasar, ¿no? Y se lo pasé en un momento después, ¿no? Ya un tiempo se lo envié y ya pues él tiene material ahí, ¿no? Entonces, esa figura que espero que lo podamos ver y también se lo puedo encontrar por acá, porque me parece que ya lo pasé. Mm. De todos modos, es un material muy, muy bueno, bien, y, que dice entonces de lo que tenemos nosotros y del peso del texto, ¿no? Yo lo tengo aquí en, a ver si está así acá. Ya, voy a ver, creo que lo voy a buscar en la segunda parte, se los muestro, ¿ya? Para, para que ustedes vean este salmo, el Salmo 151, ¿ya? En su escrito en general, ¿no? Y es un texto muy, muy, muy bonito y que habla del texto de la historia de David y Goliat, ¿no?
y las victorias de David sobre Goliat, ¿no? Es un texto muy interesante, ¿no? A ver si lo tengo aquí en escritura. Si está por acá, yo se los paso. Ya, por ahí yo le he pasado. Ya. Bueno, entonces, no existe el Salmo 151, como ustedes saben, ¿ya? No existe eso, ¿ya? Pero sí aparece en el texto, como digo, de la Septuaginta, ¿no? De paso, ese 151 es un salmo que no es un salmo, vamos a decir así, eh, canónico, ¿no? No es el salmo canónico. Entonces, ya lo encontré, así que se lo voy a pasar acá. Aquí está, ¿ven? Véanlo ustedes, en castellano, ¿no? Aleluya de David, o sea, la gloria de David, hijo de Ixi, ¿no? Yo era el más pequeño de mis hermanos, el menor de los hijos de mi padre. Me hizo pastor de su rebaño, gobernante de sus crías. Mis manos hicieron una flauta, mis dedos una lira. Daré gloria al Señor, pensé para mí. Los montes no pueden dar testimonio de Dios, las colinas no pueden proclamarlo, pero los árboles han abrigado mis palabras, los rebaños mis obras. ¿Quién puede proclamar? ¿Quién puede anunciar? ¿Quién puede anunciar sus hazañas, Señor? Dios lo ha visto todo, Dios lo ha oído todo, Dios ha escuchado. Dios envió a su profeta para ungirme, Samuel para engrandecerme. Mis hermanos salieron a su encuentro apuestos en forma y aspecto, alto de estatura, sus cabellos hermosos, pero el Señor Dios me eligió. Eh, En lugar de eso, me envió y me quitó del rebaño. Dios me ungió con óleo santo, Dios me hizo jefe para su pueblo, gobernante sobre los hijos de su alianza. Al comienzo del poder, después del que el profeta me dio, el profeta de Dios lo ungiera, salí a atacar a Filisteo, que me maldijo por sus ídolos. Pero después que descubrí su propia espada, le corté la cabeza, así quité la vergüenza de los israelitas, ¿no? Hasta ahí dice, porque el salmo está incompleto, ¿no? Pero no dice algo acá, ¿no? Dice, el Salmo 151 es un salmo breve que se encuentra en la mayoría de las copias de la Septuaginta, pero no en el texto masorético de la Biblia hebrea. El título dado a este salmo en la Septuaginta indica que es supernumerario, ya que no se le asigna ningún número. El salmo se atribuye a David. También figura en algunos manuscritos de la Peshitta. El salmo se refiere a la historia de David y Goliat. La Iglesia Ortodoxa Oriental o Copta, Ortodoxa, Armenia Apostólica y una Ortodoxa aceptan el Salmo 151 como canónico. Los católicos, los protestantes y la mayoría de los judíos lo consideran apócrifo. Sin embargo, se encuentra en algunas Biblias católicas, como en ciertas ediciones de la Vulgata, eh, en algunas ediciones de traducciones ecuménicas. El Salmo 151 se cita una vez en la forma extraordinaria de breviario romano como responsorio de la serie de los libros de los reyes de segunda en el breviario romano, justo con 1 Samuel 16:37. En griego, primera y segunda de Reyes, traducido es primera, segunda de Samuel, y en griego 3 y 4 de Reyes. La traducción de primera y segunda de Reyes en un texto ligeramente diferente de la Vulgata. Atanasio de Alejandría menciona este salmo como especialmente el salmo de David y como adecuado para ocasiones en las que, débiles como sois,
eh, sois elegados o elegidos para algún puesto de autoridad entre los humanos, ¿no? O entre los hermanos. Muy bien. Ahí está, entonces, esta paginita que es muy interesante, lo encontré y dije, "Ah, lo voy a pasar por ahí, ¿no? Ya está la traducción ahí. Ya. Y en lo que tenemos aquí, pues en este texto, ahí está. Justos o salmos, idiógrafos, eis David, que exosen, tu arigmu, eh, oste, emonojoma, gesin, teogolia. Dice, Microsemón en tois adelfos mu, dice, era el más pequeño entre todos mis hermanos, dice, ¿no? Así empieza, ¿no? Era el más pequeño en todos de mis hermanos. Bueno, ahí estamos entonces, la figura que les dije, ¿no? Interesante ese detalle, ¿no? ¿Alguien quiere mencionar algo acerca de eso? ¿Sabían algo acerca de este salmo? No sabía. No, pues no sabíamos ni la existencia de este Salmo 151. Ajá. Bueno, la Septuaginta lo tiene, ¿ya? Así que si alguno por ahí consigue la Septuaginta, este, lo va a encontrar ahí, ¿no? Ahí va a estar. Muy bien. Nuestro hermano Leoncio, más bien, él no tiene la Septuaginta, pero tiene el Nuevo Testamento eh, en griego, ¿no? El texto de la quinta edición de Curalán, ¿verdad? Sí, pastor. Estamos Ya, por ya, empezar a ya leerlo. está producida la edición, la sexta edición también de esa Biblia, ya que todavía no ha llegado al Perú. ¿Y en qué Y cambia, pastor, las ediciones? bueno, ¿Mejor cambia el traducción asunto, o en el asunto de el análisis y las decisiones que han tenido el equipo de traducción, ¿no es cierto? O el equipo de especialistas, ¿ya? Y que todas esas debates y cosas están en lo que se conoce como aparato crítico, que está debajo de la escritura, debajo del texto, ahí aparecen entonces indicaciones. Esas indicaciones no son de ediciones de la editora, sino es del equipo o de la comisión, ¿no? De Traducción, ¿no? errores, de traducciones Ujú. que han analizado los textos y ponen ahí sus Punto de vista, definiciones ¿no? de por qué han puesto tal cosa y por qué han dejado de poner otra, ¿no? Cuál es el peso que ellos le han dado y por qué se van para un texto o para otro, ¿no? Eso es lo que va indicando ahí, ¿no? Entonces, esa parte es la que está más enriquecida, ¿no? Y creo que la tendencia es a estudiar las epístolas que se llaman las epístolas católicas o epístolas universales, ¿no? Que la versión 28 de Nestlé trabaja bastante esa parte, ¿no? La sexta también debe estar por ese lado, también trabajando ese aspecto. Así que las ediciones son para la mejora del texto, esa es la idea, ¿no? Ujú. Para eso. Bueno, tenemos también, por otro lado, ya, no hay otra cosa aquí. Ya. Solamente les voy a mencionar que este material es especial. Creo que muy pocos profesores conocen esto de paso, ¿no? Y no nos damos nosotros el lujo, o estamos hablando cosas fuera de lugar, no de ninguna manera. Y tampoco nos damos las partes tampoco en este asunto, ¿no? Eso es algo que creo que debiéramos asumir todos de alguna manera eh, y trabajar este aspecto como un todo, ¿no? ¿No? Parece que ese es un elemento importante que asumir. Ah, les voy a mostrar, yo he separado este salmo, y esto que están ustedes acá, esto ya está trabajado, ¿no? Lo he juntado todo, ¿no? Y, y yo lo tengo acá
tal como aparece en la Biblia, en el texto de la Biblia hebrea, ¿no? Am, acá está. Ahí está, vea. Este es el texto, ¿ya? Del Salmo 51. ¿Ve? Acá. ¿Ve? Este es el Salmo 150 y este es el Salmo 51, ¿ya? Que no le ponen entonces 151 acá, no le ponen nada, ¿ya? Este, no, esta es la página final, perdón, acá está. Esta es la ODA, que es otro documento que no está que de paso no los he indicado a ustedes, pero esa ODA sí aparece en la Septuaginta, ¿ya? Pero no se menciona en ningún momento en los estudios. Esta es la parte final del Salmo 151. Esta es la parte principal, ahí está. ¿Ve? Acá está el Salmo 150, acá está el Salmo 149, 150, y aquí está el Salmo 151. ¿Ve? ¿Eh? Eso es. Entonces, este material es el que yo le he sacado esto y lo he unido al otro y he hecho un solo documento, ¿no? Sino que acá está como está presentado en el material publicado, así acá, ¿no? En una hoja y en la otra así, ¿no? Ya. Está dentro del documento, ¿no? Esa es la idea. Lo otro lo he puesto entonces para, para el estudio, para que ustedes lo vean, sí. Claro. No es que salta más lo de David que las obras de Dios, no. Aquí David está dando gloria a Dios. Y está hablando de las maravillas, de paso, ¿no? Relata cómo lo sacó, cómo Dios por medio de Samuel, ¿no es cierto? Va y lo busca a él, que era simplemente pastor de ovejas, ¿no? Que estaba al cuidado de las ovejas, ¿no? De sus padres, y cómo Dios de ese pequeño lugar lo pone como rey de Israel. Y eso él dice que es porque Dios había planeado todo este aspecto. Y luego dice él, bueno, ya ahora teniendo esa unción que me dio el profeta, ahora voy, me presento ante los filisteos y derroto a Goliat, ¿no? Eso está hablando, de que Dios, entonces todo eso que ha hecho, lo ha hecho en el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de su victoria como algo mayor que las obras de Dios. Eso no lo dice el texto, ¿ya? Ujú. Por si acaso. Ahora sí se entendió, hermano. Max. Creo que no tiene audio, ¿no? Entonces haciendo uso del chat. Está bien, está bien. Pero está bueno, está bien lo que has preguntado porque es necesario a veces, este, bueno, ha sido un malentendido en todo caso, porque yo no hablé en ningún momento de que David estaba gloriándose porque ahora pues era poderoso más que Dios derrotando a Goliat, ¿no? No, todo eso lo hizo en el poder de Dios, eso es lo que está diciendo él, ¿no? De lo pequeñito hasta luego hasta Goliat, ¿no? Eh, lo demás seguramente también va a ponerlo en esa misma idea, en ese mismo concepto, ¿no? Entonces, no es la gloria de él, ¿no? O en todo caso, simplemente es la victoria que él tiene, pero que se la debe a Dios, porque Dios lo ha llamado para eso. Bien, sí, Pues, sí, justamente antes que el hermano lo escriba, yo también estaba pensando en eso. En todo caso, diríamos, bueno, pienso yo, ¿no? David debe haber escrito muchos otros más salmos que no están dentro de, o sea, que no conocemos dentro de la Biblia, no dentro así es, dentro sí, sí, de los sí, salmos. Ahora, sí. el tema entonces, en todo caso, ¿por qué, por qué no habría sido incluido dentro del canon judío este Salmo 151? No tengo la menor idea del asunto, no te podría decir, porque eh,
este texto está concordante con lo que hizo David, ¿no? O con las cosas que se dan en David. Así que no tiene ninguna enseñanza apócrifa o ninguna enseñanza contraria a la Biblia. No, no, no hay nada de eso, ¿no? Se encuentra ahí un relato que está dentro de la historia de la Biblia, ¿no? Pero bueno, eso había que ver pues por qué los judíos lo hicieron así, ¿no? ¿No? A ellos les corresponde, no a nosotros, ¿no? Nosotros no podemos decir nada acerca de eso, ¿ya? Pero sí, es un buen documento. Y por otro lado, lo que tú mencionaste al comienzo, ¿no? Que David pudo haber escrito muchos otros salmos, sí. Los autores, los autores materiales, autores, los que escribieron la Biblia o intervinieron en la escritura de estos libros, ellos han podido escribir otras cosas más también. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Pablo. Todo lo que enseñó Pablo no necesariamente está en la Biblia, en el sentido de que esos libros o esa enseñanza no aparece como tal en el libro, pero sí está dentro del pensamiento paulino, dentro de las enseñanzas que él da en general. Entonces, está, por ejemplo, la famosa carta de la Odisea que se perdió, dice, ¿no? La carta perdida. Esa es una historia también acerca de esa carta que se perdió. También se habla de una tercera carta a los Corintios, que algunos estudiosos dicen que esa carta a los Corintios es el capítulo 13 de Segunda de Corintios, ¿no? Es parte de esa carta. También hay una cuarta carta a los Corintios, ¿ya? Es posible que Pablo haya escrito otras cosas más, pero no han quedado como texto sagrado, o que no se compilaron o no se llegaron a poner. Las otras quedaron, digamos, siendo mucho más utilizadas por la iglesia y por lo tanto entonces entró dentro de la lista canónica, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, sí, hay muchos escritos. Creo que aquí no fue, me parece. ah, A ver si aquí fue, sí, no, sí, aquí hablamos un poco de esto cuando hablamos acerca de los diferentes documentos en que se basa, por ejemplo, el Génesis o el Pentateuco, ¿no? O los libros de crónicas, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Esta historia del rey tal está en las crónicas de Israel, ya, ¿cierto? O está en las crónicas de los reyes de Judá, ¿no? Entonces, esos son documentos, han habido mucha escritura, pero que no entró pues al canon, ¿no? No necesariamente tenía que ser así, ¿no? No es que iban a copiar todos los escritos y habidos y por haber, y entonces para acumular, y ahora ya tenemos más Biblia. No, no es esa idea, ¿no? Hubo, creo, una línea conductora que nos lleva al mensaje. Y con eso, con lo que tenemos es bastante, y ya es exacto y no necesitamos añadir, tampoco quitarle, ¿no? Ahora, muy bien, entonces así, ya. Ya, no, simplemente porque no se considera dentro de los salmos y solo en la Septuaginta. Porque ya hemos dicho al principio, en la Septuaginta hubo, el principio que tenían ellos era más abierto, ¿no? No estaban restringidos a una línea de textos que había que limitarse, no, sino que eran más abiertos. Y entonces ellos propusieron incluir eso porque no había como diría, una línea rectora o conductora diciendo, bueno, estos son los libros sagrados, ¿no? No había todavía esa idea. Entonces, por eso ellos fueron libres y a este canon griego, ¿no? O canon largo que le llaman, ¿no? Este, no solamente el Salmo 151 entró, sino también el libro de Tobías, el libro de Judith, la adición de la oración de Esther, ¿no? Los macabeos, ¿no? Después, primera y segunda de Esdras,
tercera y cuarta de Esdras, que es Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces Ujú. hay cambios ahí, de hecho, que ya la Septuaginta lo hizo con libertad, ¿no? O los traductores de la Septuaginta lo hicieron con libertad, ¿no? Y vuelvo a repetir, porque no había el concepto de canon, no tenían una determinación de los textos, que esta es la lista de textos inspirados, porque tampoco el concepto de inspiración estuvo presente en el mundo judío. En nosotros hablamos de inspiración, los griegos, los judíos hablan de texto sagrado, ¿ya? Texto sagrado, ¿no? Entonces, del reconocimiento de ser escritura, ¿no? Escritura sagrada. Eso es el peso que tienen ellos. Muy bien. Aquí está, ¿ve? Este es la página del Génesis, ¿ve? En Arjí, Puiesen, Joseus, Ton, Uranón, Ketes, Gis, ¿no? En el Ujú. principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y después dice, Hidetijin, eh, Doratoski, eh, Akatakasmenostis. Esa es una palabra tan largota, ¿ve? Akataskeus, Kebastos. Acá se podría Pastor, decir Akatatebastos. Akatatebastos, ¿no? Kai escotos, épano, tes o tis, avisu, ki, neumateo, epéfero, ¿no? Épano, Iudatos. Ya. Sí, dime. Pastor, bueno, acá en la Septuaginta ya también está ya dado por palabra, ¿no? Porque en el original está sin división, está así lleno las letras. Ah, claro, esta es otra cosa. Esto ya está Claro. graficado, está puesta, digamos, para la lectura, ¿no? Y ya viene con acentos, espíritus, signos ortográficos, todo lo que Exactamente. corresponde ahora, ¿no? Ujú. ¿No? Ya no se publica el texto así como está en el original, ¿no? Sino con estos detalles, ¿no? Una pregunta, pastor. Sí. El texto Masoretti fue guardado, reservado muy bien, pero en la Septuaginta tuvieron que entender ese lenguaje, esa forma de escritura para entenderlo los ancianos que eh, Sí, no escribieron había la problema. Septuaginta. No era problema para ellos porque ellos eran expertos. Ah, ya, tienes Y de razón. ahí viene ese texto de Timoteo, creo que no sé si primero o segundo Timoteo, cuando ahí le dice Pablo a Timoteo que él sea un obrero diligente que traza bien la palabra de verdad. Está hablando de cortar, que corte exactamente como debe ser. ¿Por qué? Porque las palabras estaban todas corridas, pues, ¿no? Entonces tenía que hacer el corte adecuadamente, ¿no? Eso es Mira, interesante. todo Otra eso llevar, cosa, ¿no? claro, otra cosa que nos dice Max acá, dice, ¿estos escritos se escribió post-canon? No, no había canon, ya dije, no había canon, No nunca había hubo canon. Ah. canon en el mundo judío. El concepto canon es del Nuevo Testamento. Y en cuanto se refiere al antiguo, es lo que usaron los cristianos para referirse a la lista de libros inspirados del Antiguo Testamento. Pero los judíos en sí no tenían, nunca tuvieron un proceso canónico. Pastor, entonces hubiese habido o habido más escrituras si no había canon, ¿cómo registrar si eran inspirados o no inspirados? Porque, vuelvo a repetir, el consenso era el pueblo. Ellos fueron los Eh, que decidían ya, eh, ya, en el uso el pueblo, su ¿no? texto sagrado. Y eso quedó. Y así se estableció y los sacerdotes simplemente acataban aquello que el pueblo había aceptado como sagrado, ¿no? Pero había copias, pastor, habían copias también del Esas original. copias fueron saliendo y hemos dicho, teníamos, por ejemplo, el texto eh, que viene a ser el texto eh, del texto babilónico, ¿no?
el texto alejandrino, que es la Septuaginta, y el Ujú. texto que era de Jerusalén. Eso creo que lo hablamos acá, fíjense que por acá estábamos hablando acerca de eso, ¿no? De esto, esta vez habíamos hablado de esto, los libros de Jasé, el libro del pacto, todo eso, ¿eh? Los Ujú. anales de los reyes, todo esto hemos hablado, ahí está, ¿ves? ¿Ya? Tres tipos de texto, ¿no? El Tres texto de tipos. Babilonia, el texto de Palestina y el texto alejandrino, ¿ves? ¿No? Esos fueron tres que, que había. El texto babilonio y palestino era de texto hebreo, el egipto era griego, ¿no? Entonces, con el tiempo se desarrollaron esos centros, ¿no? Dentro del judaísmo, o sea, las tendencias que hubieron. Y que persisten hasta ahora, porque la tendencia babilónica es el Talmud babilónico. Ah, el Talmud De ahí sale el babilónico. Talmud babilónico. De la Palestina sale el Talmud palestinense. ¿Y de qué línea entonces siguen ahora ellos? Es el Talmud de origen babilónico, ¿no? O sea, del famoso escriba o doctor Hillel, de la ley llamado Hillel, Hillel. Bien, ¿no? ¿no? Ya. De Shammai no han seguido muchos, ¿no? Ya. Bueno, en todo caso, ahí ha quedado, y esa línea es la que también establece el asunto de los libros sagrados del Antiguo Testamento, ¿no? Esa es la única Pastor, cosa. Esa línea le podemos llamar en alguna manera, ¿no? El canon, ¿no? Ah, Ya, bien. porque ellos siguen una línea, ¿no? Y eso es lo que triunfó finalmente, ¿no? Sí, pastor, en la Septuaginta fue escrita para bueno, claro, obviamente Ptolomeo para su biblioteca, pero obviamente lo usaron los judíos de la diáspora, ¿verdad? Entonces, la iglesia en sus inicios usa la Septuaginta. sí, En el Nuevo Testamento, Pablo, ellos usan la Septuaginta, tal sí, vez, sí. Jesús. Sí, aunque eso ha quedado como un mito entre nosotros, un mito bastante fuerte, que no necesariamente es verdad, porque recordé que la iglesia empezó en Jerusalén y entonces el texto que usaban en Jerusalén era el texto hebreo, no tenían otro, ¿no? Es Y cuando al contacto de la gentilidad, posiblemente por ahí sí se produce ese claro. aspecto del uso de la Septuaginta, pero no es que utilizaron la Septuaginta desde el comienzo, no, eso no es correcto, ¿ya? Entonces, cuando comienza ya a crecer, bueno, no, obviamente ya Jesús ha resucitado, Pablo, los apóstoles mueren, la iglesia se expande, ahí ya Claro, cuando la iglesia que está en la diáspora llega, comienza. ujú, ya, perfecto, es cuando llega digamos, al mundo gentil y cuando el Evangelio se expande fuera de Jerusalén. Entonces había necesidad de recurrir digamos, la base del texto que siempre usaron los discípulos y los apóstoles, ¿no? Pero para ganar espacio utilizaron el texto en griego, ¿no? Eso parece que fue dentro de los gentiles, porque para los judíos siempre estaba el texto hebreo. Yo creo que Pablo, cuando iba a cada sinagoga, y en las sinagogas donde estaban, en cualquier lugar, estaban con el texto sagrado, que era el texto hebreo. En ninguna sinagoga judía entraba el texto griego. No podían leer el texto en griego, ¿Y por qué lo pasó eso? leían en hebreo. ¿Mm? Es que tenía la misma corriente que tiene la corriente árabe acá. En las mezquitas, el texto del Corán no se lee sino en árabe, en cualquier lugar. Así, ¿no? Aún aquí en Perú. Aquí en Perú hay mezquitas, Pero ¿ya? tiene que leer en árabe. Es en árabe, no se puede leer de otra manera, ¿ya? Ah, mira. ¿Ya? Entonces, quizás es una costumbre del Oriente, no lo sé. Dice que preservan ahí el texto y es el original para ellos. Entonces, es posible que en la sinagoga solamente se leyera el texto en hebreo, ¿ya? Para la gentilidad ya estaba la Septuaginta, bueno. Entonces, para ahí sí, ahí ellos no tendrían conflicto en ese aspecto, ¿ya? Y podían escuchar el texto del Antiguo Testamento en el texto de la Septuaginta, ¿no? Creo que eso. Pastor, una pregunta. Entonces, cuando Jesús, después de ser No, esa hay otra, bautizado, ¿verdad? ¿Está bien?
Sí, pastor. Una pregunta. Después de cuando Jesús se presenta en el templo y abre el rollo de Isaías, cuando dice la escritura se ha cumplido, estaba leyendo entonces el texto hebreo. Claro, y es la misma pregunta que hace más, ¿no? Dice, Jesús mismo cuando leyó el pasaje en la sinagoga era el mismo texto hebreo. Por supuesto, ese es el texto que leyó Ah, en ya, hebreo, gracias. ¿ya? Porque para ellos el hebreo es el texto sagrado, el texto en hebreo era lo sagrado, ¿no? ¿Ya? Por eso que no permitían tampoco el texto de la Septuaginta, pues por eso les fue en principio un poco reacio a eso, ¿no? Pero como digo, a algunas comunidades que estaban fuera de Jerusalén, o estas comunidades donde nacieron judíos, pero que eran judíos, pero nacieron en otro lugar, ya, en la diáspora, entonces es posible que sí, ellos tuvieran la Septuaginta, ya, pero todo judío tiene el cuidado de preservar su idioma, ¿no? Entonces, en las sinagogas, sí, de repente el rabino, ¿no? El dirigente, el principal, siempre tenía cuidado del texto Mm, y cuidado del texto sagrado en hebreo, ¿no? Eh, mm. En el desarrollo posiblemente y en la diáspora y que se fueron esparciendo por todo lugar, como que fueron perdiendo la tradición y ya para el siglo V, VI, VII, por ahí, este, estos escribas que se llamaron masoretas, entonces vieron que el idioma hebreo estaba perdiéndose, ¿no? Y el texto también, entonces para preservar el texto comenzaron a trabajar la versión, ¿no? Y esa versión que le llamaron la versión de la tradición, ¿no? La masora. Ah, Y ya. también organizaron el idioma hebreo para preservarlo porque ya no se hablaba, como digo, excepto en las sinagogas, ¿no? Entonces influenciaron a que se propaga el hebreo para no perder. Ah, sí, el idioma, claro, ya está. Y por eso ahora el hebreo se ha preservado y ahora en Israel se habla hebreo, ¿no? Curiosamente, pasó esto en la época de Jesús, ¿no? Y en la época esta que estamos hablando ahora de la época intertestamentaria o el interperiodo, no se hablaba en hebreo. El hebreo no era idioma para hablar. Solo para la sinagoga nomás. Era para la sinagoga. Hablaban en arameo. Ah, ya, Jesús habló gracias. arameo, ¿ya? Entonces, eso también es otro lado, pero no hemos preservado el arameo. Y yo no he estudiado arameo. Tengo ahí algunas cosas, pero la verdad no lo he estudiado. Creo que voy a tener que buscar estos libritos para ponerme al día en eso. Pero sí es bueno tener un poco de conocimiento del Pastor, perdón, arameo. una curiosidad. ¿Y el arameo es una mezcla de griego y hebreo? Pues No. El muy arameo aparte. viene de Arán. Ah, De ahí viene arameo, ¿no? Ya, Arán, de donde vino Abraham. Abraham, lógicamente, para Ya. Abraham. Y Abraham era arameo, pues, el arameo. Arameo, claro. Abraham debió haber hablado arameo. Mesopotamia, Claro, ¿no? en la tradición judía, en la tradición hebrea, ha pasado a ser un mito el asunto de la lengua, el hebreo. Dice que el hebreo es un idioma que viene del cielo, dice, ¿no? ¿No? Que Dios mismo lo estableció y bajó las letras y todo eso, ¿no? O sea, le da una concesión sagrada al idioma hebreo. Y eso no es verdad, no existe eso, no existe eso, ¿ya? Porque los idiomas con que hablamos los seres humanos son idiomas humanos, no son idiomas angelicales, no son idiomas celestiales, no hay ningún lenguaje celestial, ¿ya? Así que cuando vemos en el cielo no es que se va a hablar hebreo, ni tampoco se va a hablar el griego, como algunos también dicen, ¿no? Ah, el griego también es idioma celestial. No, nada que ver. Son idiomas comunes y corrientes que hablan a los pueblos, en este caso los hebreos y el caso de los griegos, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces hay que dejar a un lado eso, porque también la Iglesia Católica tiene lo suyo, ¿no es cierto? O sea, el latín que era el idioma de Roma, del imperio, ellos Ujú. lo absorbieron para la iglesia y lo convirtieron en un idioma religioso,
Y Exacto. todos los cultos y servicios se hacen en latín, y tanto es el asunto que hay sacerdotes tradicionalistas, ultra tradicionalistas, que están propugnando para que la misa vuelva a ser en latín, Latín. porque ese es la verdadero, dice, es lo que Dios quiere. Pero ¿acaso Jesús hablaba latín? ¿Los apóstoles hablaban latín? No me vengan con eso, ¿no? No hay nada de eso. O sea, no hay lenguaje espiritual o religioso, angelical, lo que sea. Son simplemente lenguas para comunicarnos, ¿no? Que en su tiempo usaron los pueblos, ¿no? Es Pastor, una... Sí. Pastor, aprovecho una pregunta para usted, ya que estamos tocando el tema. Ya cuando el Señor estemos ahí arriba, ¿qué lenguaje, qué idioma hablaremos? Ah, el lenguaje espiritual, pues. Espiritual, correcto. Claro, ¿no? Pero ninguna lengua terrenal, porque dice, ¿no? Que carne ni sangre no era el reino de Dios, entonces Sí, claro, hay así que, es. hay que Bueno, esperar. es posible que podamos estar hablando el idioma que hemos aprendido y que ya nos vamos a comunicar igual y ya no necesitaremos de traducción, ¿no? Exactamente, Porque ¿no? se escuchará como si estuviéramos, bueno, estaba arriba ya y ahí ya no hay barreras idiomáticas, ¿no? No creo que vaya a haber eso, ¿no? Sí, Ni correcto. necesitaremos traductores ni nada, ¿no? Nada de eso, ¿no? ¿No? Eh, la Biblia habla del lenguaje celestial. Sí, lenguaje Bueno, celestial, entonces, eso tiene mayor peso que el idioma, eh, digamos, el idioma terrenal que hayamos terrenal, recibido, ¿no? correcto. O el idioma que hayamos aprendido o que hablemos, ¿no? Algunos hablan uno, otros dos, otros tres, otros cuatro, otros cinco. Claro, son bilingües, ¿no? Pueden hablar muchos idiomas, Sí, pero eso depende. allá arriba Hay es solamente el lenguaje angelical para sí, hay Carlos. un muchacho, creo que era peruano, que había aprendido a leer, a hablar varios idiomas, y que inclusive lo entrevistaron, ¿no? Ya, en varios canales de afuera también lo vinieron a buscar. Creo que tenía Allá. más de 50 lenguas, creo que había aprendido él, ¿no? Bueno, increíble. Bueno, de todas maneras, ahí tenemos son pues tantos idiomas que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué decir que uno nada más va a ser el que hay que entrar al cielo? Entonces hay que aprender eso para estar en el cielo. Eso no es correcto, ¿no? Sí, pastor, solamente para cuando el Espíritu Santo en hechos se derrama, Ahí está eh, una muestra, sí. muchos estaban ahí, muchas nacionalidades. Sí, Entonces cada uno entendía lo que decía, ¿no? Es muy diferente para nuestro tiempo, para la iglesia de hoy y para acá, mejor dicho, para la tierra. claro. Aún así, mira, el Espíritu Santo movió y comenzó a tomar a la gente para que hablaran los idiomas que en esa época se conocían. Se conocía, correcto. O sea, no fue ni siquiera lenguaje angelical, No, no, con ninguna ¿no? manera. Entonces, Pablo habla de lenguaje angelical y también habla de hablar lenguas o el don de lenguas. Ujú. Es otra cosa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles. En todo caso, no es un único, una forma, ¿no? Ni tampoco cuando se habla en lengua decir, ah, no, ese es un lenguaje angelical. No, no, simplemente es una experiencia nada más. Exacto. Pero Eso, pastor, hay que tener que desglosarlo y aclararlo bien. No, sí, no hay, eso no es lenguaje angelical. no. Uno de repente puede, de alguna manera, Dios darle esa forma a uno y que lo entiende de esa manera y eso sirve para su propia edificación, ¿no? Explicación. Si es para su edificación, correcto, eso está bien, pero no puede obligar a otros a hacer lo mismo, ¿no? ¿No? Cada uno tiene su propia forma o Dios establece una forma para su crecimiento y desarrollo espiritual, ¿no? ¿No? Gracias, pastor. Gracias por las aclaraciones. Sí, sí. Muy bien, claro, porque somos diferentes y no, el trato de Dios no va a ser el mismo para todos, ¿no? Dios no nos hace como se hacen los aparatos en la fábrica, ¿no? ¿No? En una fábrica todo se hace en serie, ¿no? ¿No? Ah, Los aparatos, claro. y todos tienen que Todo ser en serio, ¿no? igualitos, ¿no? Y todos tienen que hacer las mismas funciones. No. Pero en cambio el ser humano no es así, pues, ¿no? ¿No? Cada uno es un mundo diferente. Entonces el trato de Dios también es diferente. Por eso digo eso, ¿no? ¿No? Bueno,
Ahí estamos entonces. Este, a ver, creo que estamos ya en la hora para el descanso, ¿sí? ¿Qué le ha parecido esta parte, hermano? Se paso. Interesante, pastor, cosas nuevas que de verdad que no desconocíamos. El Salmo 151 desconocía, pastor. Ya, bueno, les estoy dando estas pastillitas y espero que lo Claro. tomen bien y también sirvan, esto lo tomen con madurez también, ¿no es cierto? Porque esto no lo enseñamos así nomás, o no se enseña así nomás, ¿no? Quizás en estudios doctorales, en maestría, ahí donde se trabaja este tipo de cosas. Yo les estoy dando solamente una introducción nada más, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras ahí para que conozcan o cuando choquen Unas por ahí, si en pastillitas, algún pastor, momento unas están. pastillitas porque nos... Muy fuerte, Claro, ¿no? claro. Esto que le estoy diciendo, fíjese, esto no es que lo he conseguido en el momento. Yo me recuerdo haber estudiado la primera vez en un instituto bíblico, ¿ya? Y yo no conocía esto. ¿Ya? Cuando aprendí el griego y comencé a tener, eh, tuve mi Septuaginta. Esta es una de las Septuagintas creo que esta es la segunda. La otra la vendí, me parece, la regalé, no recuerdo. ¿Ya? Y y comencé a mirar el texto y vi esto del Salmo 151. Ya lo tenía hace años ahí. Dije, algún día lo voy a trabajar. Y justo esa vez que me encontré con este pastor de Asamblea de Dios que estábamos yendo a la iglesia ortodoxa, hablamos de este Salmo 151. Ahí dije, te lo voy a pasar. Y entonces lo busqué, saqué mi Septuaginta, lo escaneé, y le mandé. ¿Ya? Y ahí empezó todo. Y después dije, voy a buscar en la traducción en castellano. Conseguí la traducción y también lo saqué y ya está. Y ahora lo tengo ahí, ¿ves? Entonces, para que ustedes lo puedan ver y mirar, ¿no? Y conocer también directamente. Entonces, como digo, esto no se sabe mucho. Es la misma figura de esto de la, tanto que alguien por ahí creo se está hablando cada rato de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia al castellano, ¿ya? Cuando tradujo la Biblia y tradujo el Antiguo Testamento, lo tradujo con esos textos que llamamos apócrifos, Ujú, ¿ya? así es, Y como ahí todos. está, ¿ya? Y aquí tengo yo entonces mi texto La católica, de Casiodoro, la la Biblia reina. del Uso, lo tengo aquí. ¿Ah? Esta Biblia, aquí en esta Biblia está todos los libros que aparecen en la Septuaginta, está aquí, ¿ya? Entonces, cuando Cipriano de Valera revisa este documento hecho por Reina, ¿ya? Ve eso también, y aun cuando era protestante, igual que Reina, lo que hace es preservar lo que hizo Reina, pero los libros no los pone mezclados como lo pone Casiodoro, sino Parte. los pone entre el Antiguo y Nuevo Testamento, Ujú. los pone en medio. Ese es lo único que hace, los separa y los pone aparte, ¿ya? Y así aparecen las versiones de Casiodoro de Hasta la la revisión reforma, que hizo de pastor. Reina. A partir de la revisión de esa revisión de Valera, comienza a llamarse Reina Valera. Y esa Reina Valera llevó estos libros durante mucho tiempo, ¿ya? Aunque ya en el mundo protestante se decía que esos libros son apócrifos, no son canónicos, que no sé cuánto ya, porque esa es la línea que subimos, y fue bien radical. Entonces, en la revisión de 1860 más o menos, fíjense cuánto pasó, cuánto tiempo pasó. Reina hizo su versión en 1569 y en 1860, ¿ya? Luciano, se llamaba así, am, el apellido me olvidé ahorita, bueno, Lorenzo de Lucena, ahí está, Lorenzo de Lucena, no Luciano, Lorenzo de Lucena, él es el que quita estos libros que estaban en la Septuaginta, lo quita de la Reina Valera. Y desde ese tiempo nosotros usamos la Reina Valera sin apócrifos o deuterocanónicos, como quiera llamarle.
¿ya? Entonces, originalmente Es, sí lo tenía. Eso no lo saben esa los es la Biblia. pastores. No, la mayoría de pastores no conoce eso, ¿ya? Y más bien te dicen todo lo contrario. No, que eso es herejía, ¿cómo va a ser así? Así no fue. Valera los quitó. No, ni Valera ni Reina los quitaron. Los dejaron ahí en el texto de la traducción al castellano. ¿Ves? Son datos que uno tiene que conocer, hermano, para no dejarse llevar, ¿no? Y reconocer que nuestra tradición pues viene de la versión que se revisó y que quitó estos libros, que en un momento sí lo tuvo la Reina Valera, ¿no? ¿No? Tanto es así que hay una versión del año 2000 que le llama la Biblia de la Edad de Oro, creo, o la época de oro, algo así. Esa versión sí ha recuperado esos libros y los ha traducido tal como Caso de Oro y como Reina lo tuvieron, ¿no? ¿No? Pero es una versión única, así que no, no van a encontrar ustedes en ninguna parte. Yo tengo eso en mi biblioteca, ese libro, esa Biblia, ¿ya? Pero no lo van a encontrar porque no, no se ven, fue de edición limitada, ¿no? Nada más. Bueno, ahí estamos entonces, ahora sí, vamos al descanso, ¿ya? Volvemos a dentro de 15 minutos, ¿ya? Pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia.